Hola, ¿cómo están de nuevo? Yo voy a hablar una cosa bastante más breve que lo que acaba de contar el doctor Rami Porta, pero que es relevante para nosotros como país, que es el manejo de los datos de los pacientes con cáncer pulmonar acá en Chile. Esto probablemente lo van a escuchar en cada charla que se presenta, así que yo voy a ser el primero y tengo la potestad de repetirlo. Nosotros estamos en una etapa de transición demográfica avanzada como país, la tasa de natalidad va bajando en forma progresiva y cada vez aumenta más la población de mayor edad. Actualmente el cáncer es la segunda causa de muerte acá y es la primera ya en algunas regiones. El año 2015, que es el último año donde existen estadísticas actualizadas, hubo 3.107 muertes por cáncer pulmonar, de los cuales el 60% fueron hombres. Otras causas de mortalidad fueron el cáncer gástrico, para que tenga alguna idea, 3.300 personas, casi lo mismo que el de pulmón ya, y el VIH. Para que tengan una idea de la cantidad de movimiento que hay con el VIH, la cantidad de bases de datos que hay respecto al VIH, para un sexto de las muertes que hay respecto al cáncer pulmonar. ¿Cómo se maneja a nivel global la información acá en Chile? Bueno, el Ministerio de Salud tiene un departamento de estadísticas e información, que es el DEIS, que tiene los datos de la mortalidad, que están publicados hasta 2015 en la página web y muestran información básicamente en bruto. Uno la puede desagregar por regiones, por causa de muerte, por grupos diagnósticos, etcétera, pero no hay una forma de consultar en forma condensada la información. Y antes de esto, antes de que el DEIS lo publicara así en forma casi anual, existían los registros poblacionales de cáncer, que se agrupaban de a 5 años y se publicaban años después un poco más estudiados. El último quinquenio que se publicó, que fue del 2003 al 2007, se publicó el año 2012 y no había uno nuevo. Acá en Chile, por suerte, a diferencia de otros lugares, tenemos un registro civil que es bastante confiable. Desde el punto de vista del seguimiento de la gente, uno cuando pregunta al registro civil por un certificado de función, uno puede tener la certeza que el paciente primero se murió. Y además vienen con causa de muerte. El problema de la causa de muerte no está en el registro civil, está en nosotros, los médicos, cuando ponemos la causa de muerte. O sea, la cantidad de pacientes que mueren de paro cardiorrespiratorio gigante. Ahora, casi todos los pacientes, yo creo que todos tienen claro, se mueren de paro cardiorrespiratorio, pero esa no es la causa de muerte que nos sirve para poder analizarlo desde el punto de vista estadístico. Los problemas que tenemos entonces es que la información proviene de los bases de datos del Ministerio, de la epicrisis y del certificado de función, que son dos cosas que para poder hablar de cáncer y poder hacer políticas de cáncer, efectivamente no nos sirven mucho. Las epicrisis en general se llenan a la rápida, mal y con poco diagnóstico, y el certificado de función nos da información solamente de los pacientes que se mueren. Nosotros probablemente, como médicos, queremos tener la información de los pacientes que no se han muerto también. Los otros sistemas de donde se saca información es del PIN, del PANDA y también de los paliativos, pero nuevamente es información parcial. Por lo tanto, tenemos el gran problema acá, que la velocidad de la información a la que podemos acceder nosotros en Chile es mucho menor que el desarrollo científico internacional. Estamos quedando atrás y estamos quedando cada vez más atrás por el problema de las bases de datos. Tenemos una enfermedad que es compleja, como el cáncer pulmonar, con tratamientos que son complejos, que son multidisciplinarios, hay distintas variedades de tratamientos siempre, y con unas bases de datos que son extremadamente simples para esto. Y además, como problema adicional, tenemos dos sistemas de salud, el privado y el público, que coexisten y que conversan poco. Entonces, averigüé que tenía cada institución, algunas instituciones le pregunté a 11 nomás, pero respecto de bases de datos de cáncer pulmonar. Ya le pregunté a 11 centros, había 4 públicos, 5 privados y 2 universitarios. ¿Y qué encontré? Centros con registros multidisciplinarios. Todos estos 11 centros son centros que atienden un gran volumen de cáncer pulmonar, por eso elegí esos centros. Con registros multidisciplinarios, ninguno. ¿Ya? Centros con registros prospectivos quirúrgicos, había 3. Esos son registros llevados por los cirujanos, que incluyen todos los pacientes que han sido atendidos por cirugía de tórax. Y centros con registros prospectivos oncológicos, ninguno. Hay algunos que están en una etapa bien embrionaria, pero ninguno que esté establecido. Entonces, ¿qué es lo que se hace actualmente? ¿Qué hace uno cuando hace un trabajo de cáncer pulmonar? ¿Qué hace uno cuando necesita información? Consulta la ficha clínica, algunas son electrónicas, algunas no. Tenemos los registros de comité, que estos sirven un poco más, algunos son electrónicos, el Instituto del Cáncer tiene ahora un registro de comité electrónico, pero que tampoco nos sirve para poder condensar la información y ordenarla. Hay bases de datos que no incluyen todos los pacientes, o sea, uno dice ya voy a poner en esta base de datos están todos los que operé yo. Es una base de datos que no sirve.
o es del equipo o es de la cohorte completa o no resulta útil para analizar nada. Hay algunas bases de datos retrospectivas y una gran mayoría quedan esto en nada. Entonces, como muy de acuerdo a lo que dijo el doctor Rami Porta, que el 70% de la información del TNM8 viene de los cirujanos. ¿Ya? Yo sé que la gran mayoría de ustedes piensa que los cirujanos vivimos, pero se pueden dar cuenta por la cantidad de información que tenemos, es que trabajamos bastante y la pata que está faltando de las bases de datos acá en Chile viene de los oncólogos y los radioterapeutas. ¿Qué registro institucional tienen los cirujanos? Acá. Tenemos dos registros, el de la Santa María y el de otro centro, que no sé si puedo mencionar, no, del J, que tienen una enfermera a cargo de morbilidad, seguimiento y los datos clínicos que van siendo seguidos por los médicos del equipo. Una base de datos bien completa que se van persiguiendo entre ellos para que no falten datos. Y tenemos además una base de datos prospectiva bien trabajada que está hecho por seguimiento hecho por los mismos cirujanos, que es la base de datos que tiene en San Juan de Dios. Estos tres centros tienen una particularidad, que tienen becados de cirugía general o torácica, que hace un poco más fácil el llevar la base de datos y llenar los casos, pero si no está bien dirigido tampoco resulta. Un poco les voy a contar lo que tenemos nosotros. Probablemente el doctor Fica va a hablar un poco más de esto después. Nosotros tenemos un registro que es prospectivo, que es online, que cruzamos cada cierto tiempo la información con el registro civil para ver los certificados de función y calcular la sobrevía. La estadística se saca ahí sobre la marcha, uno aprieta un botón y saca las estadísticas de sobrevía por etapa. Y hasta el minuto tenemos 450 casos ingresados. Una base de datos que funciona bien. El problema que tiene es que requiere tiempo, tiene muchos datos. Y cuando uno revisa para atrás, efectivamente, de la gran cantidad de datos que hemos juntado, no todos los hemos usado en algún momento. ¿Qué registros internacionales hay? Está el que acaba de decir el doctor Rami Porta, que es el de la IASL, que tiene un registro prospectivo también de casos, que es online, que es la base de datos internacional. Tiene la gran ventaja que uno puede acceder siempre a los datos de su centro. O sea, si uno decide poner los datos en la base de la IASL, uno pide los datos de su centro y se los mandan condensados. Es confidencial y eso funciona bastante bien. Yo creo que la idea es muy muy buena. El problema que tiene es que requiere tiempo. O sea, para poder llenar un caso de la base de datos de IASL son 60-90 minutos, sobre todo cuando uno está partiendo, después se hace un poco más rápida. Pero eso es un problema. Y no existe la posibilidad en esa base de datos para nosotros de tener algunos datos que podrían ser relevantes, por ejemplo, falta de insumos, etcétera, algunas cosas que son más locales. Pero de todas maneras yo creo que se debe aspirar como país a participar en este registro, ¿ya? Actualmente solo Argentina manda algunos casos. Como actualmente se están reclutando información para el TNM9, se está juntando información hasta el año 2020, 2019-2020, se va a hacer la recolección de los datos y después se empieza a hacer el análisis con la idea de el 2024 ya tener un nuevo TNM. Y cuando uno mira esta diapo, que fue la misma que mostró el doctor Rami Porta, que él pone al doctor Goldstraw de primer autor para alguno y yo lo pongo a él en este otro. Si uno ve los casos, efectivamente en Sudamérica fueron 190 casos. Y en la última reunión del Staging Committee, esta es una diapo que pusieron tal cual. ¿Cuáles son los objetivos para Lung Cancer? Aumentar los datos de Norteamérica. O sea, no nos ponen ni una ficha. Esa es la verdad de las cosas. No hay ninguna esperanza que Sudamérica suba los datos. Así que está en nosotros demostrar que efectivamente esto sí tiene una solución y sí lo podemos hacer. Ahora, el futuro del cáncer. Es una enfermedad que cada vez el tratamiento se está haciendo cada vez más complejo, más caro, pero tenemos mejores resultados. ¿Habrá alguna vez un GES de cáncer pulmonar? No sabemos. ¿Quién va a hacer el GES de cáncer pulmonar y en qué se va a basar para hacer el GES de cáncer pulmonar? Tampoco sabemos. Van a ser guías de clínicas de tratamiento, eso está muy de moda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una guía que sea para todos, basada en las guías internacionales o vamos a tener información nuestra? Yo creo que necesitamos una información nuestra. Información que yo creo nos podría interesar para poder hacer un registro de nosotros. Los datos demográficos, obviamente, el TNM, la histología, el tipo de tratamiento y la sobrevida. Esos son los que están en todas las otras bases de datos. ¿Qué cosa nos importaría? Esto lo tomo un poco de lo que hicieron con el VIH, que tiene una base de datos que se llama SIDA Chile, que tienen todos los pacientes que tienen VIH acá en Chile. Son, no me acuerdo cuántos pacientes son. Son como 30.000 pacientes, creo, que ya tienen metidos en la base de datos.
Y tienen esto que es súper importante, tienen falta de tratamiento, o sea, tienen acápites para decir, usted por qué trató a este paciente con tal cosa y no con esto otro. Y que los centros ponen, no tenía tratamiento, no tenía insumo, no tenía disponibilidad en ese momento, el paciente era de fuera de Santiago y no podía venir, etc. Y eso, la falta de oportunidad que existe, yo creo que es importante reflejarla en una base de datos. Entonces, la idea que tenemos algunos de acá es hacer un registro nacional de cáncer pulmonar, que necesariamente tiene que ser multicéntrico. Tenemos que tratar de abarcar la mayor cantidad de pacientes posible. Tenemos que reflejar las distintas realidades. Nos sirve que la Clínica Santa María, la Alemana, Las Condes tengamos base de datos y tomemos todas las decisiones con eso, porque no tiene ningún sentido si no abarcamos todo el resto de las realidades de Chile. Tampoco sirve que sea el Instituto Nacional del Tórax el único que tenga una base de datos, porque también nos falta la otra pata, la pata de los hospitales más chicos, más periféricos, etc. Es súper importante que esto se entienda que es un registro, no es competencia de quién mete más casos, no quién es más choro y quién lidera esta cuestión. Yo creo que eso es algo que tiene que quedar basado desde el principio. Es importante tener la posibilidad permanente de acceder a los datos propios del centro y de todas maneras es relevante la posibilidad de agregarse al staging de YASL. Como un poco parecido al modelo español que le podríamos preguntar después en la mesa redonda al doctor Rami Porta, que tienen un grupo de cáncer broncogénico que meten todos los datos y lo hacen conversar con la gente de YASL. Nuestra base de datos ya estamos conversando con la gente del CRAP, que es la gente que hace la estadística de YASL, para poder hacerla intercambiable con los datos de ellos. O sea, uno pondría los datos en nuestra base de datos, los datos que sean concordantes se van para allá y los datos que sean locales se quedan acá. Yo creo que eso es una forma que existe, que puede existir. Ahora, el registro tiene que partir de nosotros, de los médicos que atienden cáncer pulmonar. Porque, o sea, ¿por qué cuando uno ve estadísticas de repente del ministerio dice, ¿por qué hacen esta descripción tan inútil? Porque no saben. O sea, la falta de conocimiento, según yo, es la causa de las investigaciones descriptivas sin objetivo. Hay que saber con quiénes se cuenta, y eso nos tenemos que poner de acuerdo, puede ser en este simposio, en otro simposio, en un congreso, como quieran, pero hay que ver con quiénes se cuenta para hacer esta cuestión a largo plazo, y no solo partir y todo bonito el registro, nos sacamos la foto y después nunca más nadie mete un dato. Y hay que tratar de definir los objetivos en conjunto, que deben ser pocos. Cada vez que uno se pone un objetivo, tiene que tener una variable para poder trabajar el objetivo. Si nos ponemos 200 objetivos, vamos a tener 200 variables y eso va a ser inmanejable en el tiempo. Los problemas son esos. Que tengamos una participación constante, la privacidad de los datos. Acá en Chile la legislación respecto a la privacidad de los datos de los pacientes está cada vez más compleja, pero no es nada que no se haya transitado en el resto del mundo y que ya esté solucionado en la mayor parte del mundo desarrollado, así que por supuesto eso se puede trabajar. El financiamiento, etcétera, son cosas que tenemos que ir viendo. Y la relación entre los grupos, que yo creo que puede ser la piedra de tope para que esta cuestión resulte efectivamente bien. Eso. Cualquier cosa, ahí están mis datos por si quieren hacer alguna reclamo, sugerencia, opinión. Muchas gracias.